Hello and welcome to this lesson. This is week number 16 and today we're going to talk about prepositions. Bienvenido a esta clase, corresponde a la semana número 16 y en el día de hoy vamos a hablar acerca de las preposiciones. So, before we start, as every class, we're going to start talking about two new verbs. Como todas las clases, antes de comenzar, vamos a hablar acerca de dos verbos nuevos. En este caso es el verbo drive y el verbo eat. El verbo drive se pronuncia de esta manera. Drive. Lo voy a poner entre estos símbolos para que sepan que es cómo se pronuncia y no cómo se escribe. Drive. En su forma pasado simple sería drove, drove y pasado participio driven. Driven significa conducir. El verbo eat. Fíjense muy bien acá porque el error más grande es decir eat. No es eat, se pronuncia eat, como si fuera una i muy larga. Le voy a poner los puntitos para identificar que es muy larga. Y una t, eat. Así se pronuncia, eat, comer. Ate, comí. Eaten, comido en este caso. Ate en pasado simple y eaten en pasado participio, que significa comer, ¿cierto? Entonces, tenemos estos dos verbos nuevos para que lo agreguen a su set de tarjetas de los verbos irregulares y se lo aprendan en las tres formas, V1, V2 y V3. Infinitive, past simple y past participle. Entonces, listen and repeat. Drive, drove, driven. One more time. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. One more time. Eat, ate, eaten. Esta palabra de aquí, ate, se pronuncia igual que el número 8. Ate. ¿Ya? Para que sepan más o menos cómo se pronuncia, es ate, igual que el número 8. Entonces, en la clase anterior hablamos acerca del pasado simple y de cómo podíamos hablar acerca de las vacaciones usando el pasado simple y sus tres formas. Recuerden que el pasado simple tiene tres formas. Afirmativo, para decir que algo pasó, negativo, para decir que algo no pasó, e interrogativo, para preguntar acerca de lo que pasó. Pasado simple son las acciones que ocurrieron en el pasado y que terminaron en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, yo fui de vacaciones, yo comí pizza, ¿cierto? Visité un museo, es algo que yo hice en ese momento y ya terminó, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo era la manera gramatical que lo usábamos, ¿cierto? Teníamos el sujeto acá, que es la persona de la que vamos a hablar. Puede ser I, you, we, they, he, she, it. También puede ser un nombre, por ejemplo, María, Juan, Pedro, etc. Went, tenemos el verbo en su forma V2, ya sabemos qué significa eso, y un complemento, que sería cualquier información extra que yo quiero dar, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo, I went to Chiloé last year. Yo fui a Chiloé el año pasado y tenemos acá subject, el sujeto, V2, el verbo en V2 y complement, el complemento, ¿cierto? En su forma negativa agregábamos un auxiliar. En este caso el auxiliar es didn't. Didn't, que significa no. Entonces la estructura del sujeto, la persona a la que estoy hablando, agrego didn't siempre. Para I, you, we, they, he, she, it, María, Carlos, Josefina, cualquier sujeto siempre va a ser didn't. Y el verbo en V1, siempre va a ir en V1 en esta manera negativa porque ya tenemos didn't, ya nos indica eso que es pasado, no es necesario indicarlo de nuevo. Entonces, tenemos acá el verbo en V1 y el complemento. Ya, I didn't go to the beach, yo no fui a la playa. Y tenemos acá otro ejemplo, I didn't eat a lot of food, no comí mucha comida. El sujeto, tenemos el auxiliar, tenemos el verbo en V1 y el complemento, ¿cierto? Esto es para recordar un poco la clase anterior. Si quieren verlo en más detalle, clase semana número 15, ¿ok? Entonces, finalmente para el interrogativo, que es la pregunta, ¿cierto? Tenemos acá también un auxiliar. Aquí dice sujeto, pero hay un pequeño error, hay que decir auxiliar. ¿Ya? Y acá tenemos el sujeto, van cambiados. Y acá vamos al sujeto.
subject. Entonces, comenzamos con un auxiliar, que es did. Para todos los casos siempre es did, en pasado simple. Luego, la persona de la que estamos hablando, el sujeto. El verbo en V1, nuevamente V1, porque con did ya expresamos que es pasado, no es necesario decirlo de nuevo. Y el complemento. Si se fijan, la única vez que yo pongo el verbo en V2 es en la manera afirmativa. Las demás todas va el verbo en V1, ¿cierto? Por ejemplo, did you travel last year? O did you buy gifts? O did you have fun? Por ejemplo, acá tenemos auxiliar, 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 sujeto, 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 el verbo en V1, ¿cierto? V1 y el V1. Y acá tenemos el complemento. Complemento, complemento. Todas tienen la misma estructura, ¿ok? Entonces, si quieren revisar un poco más de eso, semana número 15, el video anterior. Para consultas también pueden enviarme un correo. Entonces, the book pages for this lesson are pages 48 and 49 of your student's book. Para esta clase vamos a desarrollar dos páginas, la página 48 y 49 de su libro del estudiante, ya no de actividades. Este es el libro celeste que tenía la portada celeste, ¿ok? Y vamos a ver lo siguiente. The objective is to give information about an exhibition using preposition. El objetivo es dar información acerca de una exhibición o de un evento usando preposiciones, ¿ya? Entonces, pueden pausar el video acá, ir a buscar su libro, abrirlo en la página 48 y 49, que vamos a trabajar ahí en este video. Entonces, vamos a hablar en esas páginas acerca de Culture and Heritage, de la cultura y la herencia patrimonial, por ejemplo. Entonces, tengo dos preguntas para ustedes. Do you like visiting museums? Museos. Do you like visiting museums? Do you know about the cultural heritage of ancient peoples of the world? Un poco más complicada esta pregunta. Si es que sabes acerca de la cultura, ¿cierto? O la herencia cultural, cultural heritage, of ancient peoples, de personas o de grupos de personas antiguos, ¿cierto? En el mundo. Por ejemplo, la pirámide que está acá, ¿saben de qué civilización a qué civilización perteneció? Por ejemplo, las pirámides de Egipto. También había una ancient people a las que pertenecían ese tipo de monumentos, ¿cierto? También tenemos algunas pirámides alrededor de Latinoamérica, ¿cierto? O en Oriente. Entonces, do you know about the cultural heritage? ¿Saben acerca de esta herencia cultural de personas o de grupos de personas, civilizaciones antiguas en el mundo? ¿Qué saben al respecto? Vamos a escuchar una guía informativa que habla acerca de eso, acerca de ancient civilizations o de civilizaciones antiguas, ¿ya? Entonces, antes de que comencemos, les voy a hacer dos preguntas. What is the purpose of an informative guide? What is the purpose? Purpose, propósito. ¿Cuál es el propósito de una guía informativa? Esto es lo siguiente, informative guide, una guía informativa. ¿Cuál es el propósito? Y where can you find this type of recording? Where es dónde. ¿Dónde puedes encontrar este tipo de grabaciones? ¿Ya? Una guía informativa, para aquellos que no sepan, es una grabación acerca de un tema que explica ese tema, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy escuchando una guía informativa acerca de las pirámides de Egipto, en esa guía me van a decir qué son las pirámides de Egipto, dónde están, quién las hizo, por ejemplo, qué propósito tenían, ¿cierto? De qué están hechas, a lo mejor, todos los datos, la información, ¿ya? O una guía de información acerca de ese objeto o de esa patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, ¿cierto? O cualquier otro objeto también puede ser. ¿Y dónde las pueden encontrar? Piensen ustedes. Where can you find this type of recording? In your house? No. In the school? No. In a museum? Maybe. Vamos a ver dónde podrían encontrar este tipo de grabaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de esta guía informativa? Provide background information, provide details about a topic, and provide examples. El propósito de estas guías informativas es proveer información general, ¿cierto? Background information es información general. Provide details about the topic, proveer detalles acerca de un tema, como les nombraba, por ejemplo, las pirámides de Egipto.
para ver los detalles de qué están hechas, dónde se encuentran, por ejemplo, para qué servían, ¿cierto? Y provide examples, dar algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, también, ¿dónde las puedes encontrar este tipo de grabaciones? Museums, museos, exhibitions, exhibiciones. Es muy común a veces encontrarlos en un museo donde te pasan un aparato donde uno puede escuchar, ¿cierto? Una guía de información o una exhibición donde a veces tienen algunos parlantes, ¿cierto? Donde puede uno escuchar un poco más de el objeto que está viendo, ¿cierto? Entonces, vamos a escuchar un audio que es muy cortito, donde hablan es una guía de información, donde hablan de una de estas civilizaciones, ¿ya? Tienen las preguntas en su cuaderno. What is the exhibition about? Perdón, en su libro, las páginas que mencioné. Las preguntas son las siguientes. What is the exhibition about? What aspect does the exhibition explore? How does this culture remain alive these days? ¿De qué es esta exhibición? De lo que vamos a escuchar. ¿Qué aspectos explora esta exhibición? ¿Y cómo esta cultura se mantiene viva en estos días? ¿Ya? Esas son las 3 preguntas que tienen en su libro, las páginas que ya les mencioné. Piensen en ellas un poquito ahora y mientras van a escuchar la guía van a ir pensando cómo pueden responderlas, ¿ok? Entonces, aquí vamos. The Maya Exhibition. The Maya Exhibition is continuing at the City Museum for 2 more weeks. If you have not seen it yet, do so soon. The Maya civilization was an important part of Central American society for centuries. This exhibition explores past and present Maya culture and how it is still important to modern society. Although the Maya culture is different to how it was, many Mayan people continue to practice ancient rituals and speak different Mayan languages. This exhibition shows how modern communities incorporate these beliefs into their everyday lives. Over 20,000 visitors have already come to study this fascinating culture, learn about what the Maya contributed in the past and are still contributing to the world today. Ok, did you answer the questions? ¿Pudieron responder las preguntas? Quizá la grabación es un poco rápida, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo acá el script, que es lo que dice, pero escrito, ¿cierto? Es como lo que escucharon, pero esta vez escrito. Y vamos a escucharlo y van a leerlo. Lo voy a poner en pantalla para que puedan ir leyendo junto con la grabación que están escuchando, ¿ya? Pueden pausar el video también para ver lo que está escrito, leerlo primero y luego seguir con el video para ir leyendo y escuchando, ¿ya? Entonces lo voy a agrandar acá lo más que pueda para que luego respondamos a esas preguntas. Entonces, here we go. Page 4 on informative. The Maya Exhibition. The Maya Exhibition is continuing at the City Museum for 2 more weeks. If you have not seen it yet, do so soon. The Maya civilization was an important part of Central American society for centuries. This exhibition explores past and present Maya culture and how it is still important to modern society. Although the Maya culture is different to how it was, many Mayan people continue to practice ancient rituals and speak different Mayan languages. This exhibition shows how modern communities incorporate these beliefs into their everyday lives. Over 20,000 visitors have already come to study this fascinating culture, learn about what the Maya contributed in the past and are still contributing to the world today. Entonces, las preguntas eran, what is the exhibition about? ¿De qué se trata la exhibición? What aspects does this exhibition explore? ¿Qué aspectos explora la exhibición? Y how does this culture remain alive these days? ¿Y cómo permanece viva esta cultura en los días modernos, ¿cierto? Entonces, acá voy a subrayar un par de ideas importantes. La idea es que ustedes puedan desarrollar estas preguntas en su libro o en su cuaderno, pero vamos a ver, leerlo en conjunto una vez más para que quede un poco más claro cómo se pronuncian algunas palabras, ¿cierto? Y de qué se trata.
Entonces, the Maya exhibition. The Maya exhibition is continuing at the City Museum for 2 more weeks. If you have not seen it yet, do so soon. The Maya exhibition was the Maya civilization was an important part of Central American society for centuries. This exhibition explores past and present Mayan culture and how it is still important to modern society. Although the Maya culture is different how it was, many Mayan people continue to practice ancient rituals and speak different Mayan languages. This exhibition shows how modern communities incorporate these beliefs into their everyday lives. Over 20,000 visitors have already come to study this fascinating culture, learn about what the Maya contributed in the past and are still contributing to the world today. Entonces, en este caso, el tema, ¿cierto?, de la exhibición es The Maya Exhibition. Es una exhibición maya, acerca de los mayas, ¿ya? Y también dice para más o menos qué es lo que explora en este párrafo. También dice cómo es importante en el día de hoy, ¿cierto? Y qué es lo que uno va a aprender en esa exhibición. Los invito a que puedan completar su trabajo de estas páginas de su libro. Pueden sacarle una foto a esto, pueden pausar el video y seguir con este texto escrito. También les voy a mandar en la clase de Skype el audio para que también lo tengan. Entonces, siguiendo un poco con esto, vamos a ver acerca de cómo se dan estos datos, ¿cierto? Y hay 3 preposiciones importantes que se nombran o que se usan en el audio. Las 3 preposiciones son on, in y at. Preposiciones son palabras que usamos para indicar, ¿ya? Por ejemplo, para indicar posición o para indicar, en este caso, los días de la semana o la hora del día, ¿cierto? En español, estas 3 preposiciones se pueden indicar o se pueden traducir como en, pero se usan de manera muy diferente en inglés. Entonces, tenemos 3 ejemplos. The exhibition is free in the morning. O the museum is closed on Mondays. The museum opens at 9 o'clock o 9 a.m. Tenemos acá 3 usos de estas preposiciones dando información acerca de una exhibición. Dice que es gratis en la mañana, está cerrada los lunes y que abre a las 9 de la mañana. Entonces, la preposición in, ¿cuándo la vamos a usar? Para hablar acerca de las partes del día o de los meses del año. Por ejemplo, yo puedo decir in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, en la noche, ¿cierto? Entonces, in the morning, in the afternoon, in the evening. En este caso, las 3 están hablando de las partes del día. In September, in July, in December, estamos hablando acerca de meses. También usamos in, pero vamos a hablar de meses. In September, in July, in December. Para cualquiera de estas opciones yo no podría usar on, ¿ya? On the morning, on September, no. Solamente vamos a usar in. Recuerden, en inglés tiene una gran importancia cuál preposición usen. Ahora, ¿cuándo vamos a usar on? Cuando hablemos de los days of the week, días de la semana, o preposiciones de lugar, algo que está sobre algo. Entonces, por ejemplo, días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. También yo podría decir on the table, sobre la mesa. La preposición on, entonces, las vamos a usar para hablar de días de la semana. Cuando uno dice los lunes o el lunes o en lunes, tendría que ser on Monday, on Tuesday. No podría ser in Monday, nunca. Entonces, y on the table, on también para algo que está sobre. Por ejemplo, on the table, sobre la mesa. On my bed, en mi cama, ¿cierto? Sobre la cama. On the floor, sobre el suelo, ¿ya? On the table, on the floor. ¿Cuándo vamos a usar la preposición at? Cuando hablemos de un tiempo específico o también de una posición específica. Por ejemplo, at 10 o'clock
at 10:30 o at noon. Estamos hablando de una hora exacta, a las 10, a las 10:30, por ejemplo, o a las 12, que noon es las 12 del día. Ya es para que lo tengan claro. Son las 12 del día, todo el mediodía. Entonces, cuando hablemos de la hora, exactamente vamos a usar at. También para un lugar preciso, por ejemplo, at the school, en el colegio, at the airport, en el aeropuerto, at the restaurant, en el restaurante. Entonces, recuerden, in, lo usamos para partes del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y meses del año, en septiembre, en diciembre, en enero. In the morning, in the afternoon, in the evening, in September, in July, in December. On para días de la semana y posición que esté sobre algo más. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday y también, por ejemplo, on the table, on the floor, on the bed. Cuando usamos at para hablar de un tiempo específico y de una posición específica. Por ejemplo, at 10 o'clock, at 10:30, at noon, at the school, at the airport o at the restaurant. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si yo tuviera la pregunta, what time does the festival start? ¿A qué hora empieza el festival? Estamos expresando una hora. Por lo tanto, sería at 5 o'clock, in 5 o'clock, on 5 o'clock. At 5 o'clock, una hora específica. Si la pregunta fuera, when is the best time of the day to visit the pyramids? ¿Cuándo es el mejor tiempo en el día o la hora del día para visitar las pirámides? Si yo dijera the morning, podría decir at the morning, in the morning, on the morning. Recuerde que esta es una parte del día, no es una hora específica. Para esto sería in the morning. When will the monument be inaugurated? ¿Cuándo será inaugurado el monumento? Estamos hablando de un día, ¿cierto? Monday, lunes. At Monday, in Monday o on Monday. En este caso tendría que ser on Monday. Entonces, recuerden cuándo se usa cada preposición para hablar de tiempo específico, de una parte del día, o también para hablar de un día de la semana, como vimos. Sí, un día de la semana. Entonces tenemos una parte del día, in, un día de la semana, on, una hora específica, at. ¿Ya? Como actividad de cierre les voy a pedir que correspondan las siguientes preguntas. What time do you usually get up? What is the best time of the day to study? When do you have English online lessons? ¿A qué hora te levantas generalmente? Estamos hablando de una hora específica. ¿Cuál es la mejor hora o el tiempo del día para estudiar? Estamos hablando de una parte del día. Y when do you have English online lessons? ¿Cuándo tienes clases de inglés online? ¿Qué día de la semana? Ustedes ya saben cómo responder esto y también completen las páginas que ya les dije siguiendo las instrucciones que dimos en este video. Okay? So, thank you very much and see you next time.